Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Y el tema que estaremos compartiendo, como también les anunciábamos, es Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos, iglesia. Padre, bendito es tu nombre, santo eres tú, Señor, digno de toda adoración y de toda alabanza. Gracias por permitirnos estar en este día, en tu día, el día del Señor, con una disponibilidad para escuchar tu palabra. El mero hecho, Señor, que estemos acá está en tus propósitos. Y pedimos, oh Dios, que uses tu palabra para hablarnos. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para escuchar y recibir tu palabra. Aquel que está sin Jesús, que pueda ver la gran necesidad que tiene de ti. Pero eso, Señor, ocurrirá en la medida que tu gracia, Señor, sea sobre él. Te pido, oh Dios, que nos edifiques en esta tarde, que tu Santo Espíritu que inspiró tu palabra nos hable. Ayuda a quien predica, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que hemos leído, hermanos, forma parte de una nueva sección, forma parte de otra etapa en la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la narrativa del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es conocido también como el Evangelio de los milagros, puesto que Marcos es quien registra de los 4 evangelios la mayoría de milagros que Jesús hizo. Tiene una intención, Marcos, de narrarnos a un Jesús en acción, a un Jesús que constantemente está haciendo proezas, está haciendo milagros, señales. Sin duda alguna, ver esto, o sea, ver a Jesús activo durante su ministerio en la narrativa de este evangelio, es fascinante, ¿cierto? ¿Les pasará lo mismo que a mí? Al estar observando el ministerio de Jesús, sus proezas, los milagros constantemente, es fascinante, llama mucho mi atención. Ver los milagros para muchos también es sumamente atractivo. Sin embargo, considero que muchos hoy día malinterpretan los milagros de Jesús. Muchos hoy día simplemente no tienen ningún interés en ninguna otra cosa de la Biblia o en ninguna otra cosa de las narrativas de los evangelios, a menos que sean milagros. Tristemente, así hay muchas personas hoy día. No, a mí me gusta ver los milagros solamente. No, es que eso a mí sí me conmueve.
Precisamente, hermanos, muchos de esos ministerios actuales que se hicieron muy famosos, tales como los de noches de milagros, noches de sanidades, es producto de enfatizar y sobreenfatizar solamente los milagros, teniendo como argumento básico: Jesús quiere hacer un milagro. Jesús todos los días hace milagros. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Incluso muchos así evangelizan a las personas. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. O se encuentran con alguien que no conoce a Jesús y la forma de evangelizarlos es saber qué problemas tienes. ¿Tienes problemas financieros? Dios te va a hacer un milagro. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Dios te va a hacer un milagro. Dime qué necesitas. Y todo se basa en la necesidad de la persona. Pero amados, no que Dios no pueda o no desea hacer un milagro en la vida de una persona o una familia, pero la necesidad más urgente del ser humano no es ver milagros. La necesidad más urgente que tiene el ser humano son sus pecados, que sean perdonados de sus pecados. Esa es la necesidad más urgente. Porque una persona puede ver milagros, sin embargo, si nunca ha sido perdonado de sus pecados, morirá en ellos. Aún así haya recibido el más grande de los milagros sobre la faz de la tierra. Muchos, vuelvo, insisto, se consideran cristianos y hasta tienen, por ejemplo, el coraje de preguntarle a un predicador, a un pastor y hacerle esta cuestión: a ver, y usted que es predicador del evangelio, usted que es siervo de Dios, dígame, ¿qué milagros hace usted? Sí, porque si quiere que yo le ponga atención, dígame, ¿qué milagros hace usted? A ver, dígame, ¿cómo Dios obra en usted? Ah, ¿no hace milagros usted? Ah, no, entonces ni siquiera me detendré a escucharlo. Muchas personas así piensan. Muchas personas, insisto, que se consideran cristianas hoy día. Ah, ¿no haces milagros? Bueno, no te voy a escuchar. Pero hermanos, muchas de esas actitudes vienen precisamente de esa mala influencia en círculos evangélicos, al querer enfatizar y sobreenfatizar el tema de los milagros y basándose en esto. Prácticamente los días en los cuales vivimos hoy día son como los días de los griegos y de los romanos. Las historias de hechos milagrosos en esos tiempos atraían a los visitantes de todos los puntos del Imperio Romano. Atraían a las multitudes, a las personas hacia los templos donde se realizaban cultos a los dioses, como Minerva, una de las más conocidas, la diosa romana. Infinidad de personas venían a este templo dispuestos a pagar, sea lo que sea, aflojar dinero, con tal de ver milagros, de ver proezas, experiencias sobrenaturales. Los sacerdotes de estos templos, sabiendo, hermanos, que las personas hacían lo que fuese posible por ir a ver esos milagros, por ir a ver experiencias sobrenaturales, estaban dispuestas a gastar hasta lo que no tenían. Viajaban de otras latitudes de la tierra a Roma para ir y experimentar algo sobrenatural, ver milagros, hechos prodigiosos. Y los maestros o los dueños prácticamente de administrar, por ejemplo, los templos, sabiendo que las personas estaban dispuestas a pagar, ¿qué creen que hacían ellos? Bueno, pues lo que hacían era contratar a magos, contratar a personas que se inventaran sus milagros, para que de esta forma no dejara de venir la audiencia a observar y experimentar milagros y señales. Así es de que estas personas que eran contratadas, lo que hacían eran trucos, ilusiones cuidadosamente preparadas. De hecho, hermanos, se dice que la magia era tan común que el público siempre venía esperando un espectáculo. No venía con otra intención, siempre venía al templo esperando un espectáculo. Nada alejado de los días nuestros. Cuando un orador, por ejemplo, comenzaba a enseñar, alguien le preguntaba: ¿qué señal haces tú? Así. ¿Qué señal haces tú? Después de esa pregunta, el profeta o el que estaba ahí enseñando tenía que ingeniárselas para aventarse algún truco, hacer algo de magia, pues para mantener a la audiencia cautiva. Si éste decía: no, pues no hago milagros, ellos decían:
entonces no mereces mi atención. Y se iban. Esto, hermanos, esta actitud, por ejemplo, del mundo antiguo, para los hebreos, para los israelitas y los cristianos también del primer siglo, era una tensión, puesto que ellos adoraban a un Dios silencioso e invisible, el cual se rehusaba a divertir a las personas. Porque esa es una gran verdad, hermanos. Dios no pretende divertir a las personas. Ciertamente nosotros podemos ver hechos milagrosos, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, a través de, por ejemplo, patriarcas, los profetas, reyes también. Pero por supuesto, los milagros más impresionantes que nosotros vemos en las Escrituras, pues son los de Jesús. Son los de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero algo que debemos tener en cuenta es que los milagros de Jesús, hermanos, fueron reales. Los milagros que Jesús realizó están aquí porque sucedieron. Los discípulos fueron testigos de los milagros de Jesús. No son historias inventadas, también como muchos podrían llegar a pensar erradamente. Los milagros que nosotros tenemos acá de Jesús fueron reales, como este que estamos viendo acá. Y eso, hermanos, tenía un propósito, el cual era demostrar que no era un hombre común, sino que Jesucristo era Dios encarnado. No era un hombre común al cual estaban acostumbradas las personas. Jesucristo era Dios encarnado. Y ese es el propósito de los milagros como este que nosotros tenemos en esta tarde. Los discípulos posteriormente escribirían todos los relatos, todos los acontecimientos como este, para demostrar, para decir al mundo que Jesucristo, aquel que murió en la cruz, no era un hombre común, era Dios mismo. Por tanto, su sacrificio en la cruz del Calvario es válido. Su sacrificio en la cruz del Calvario puede perdonar los pecados de las personas, de aquellos que se arrepienten, de aquellos que vienen y lo buscan, de aquellos que vienen y por medio de la fe vienen a Él. Jesús es el poderoso Hijo de Dios. Si fuese cualquier hombre común, no pudiese salvar a nadie. Si aquel que murió en la cruz fuese un hombre ordinario, su muerte no tendría ningún sentido. Mas sin embargo, Jesús, el que murió en la cruz, es Dios mismo, Dios encarnado, divino, y por tanto tú y yo podemos confiar en Él. Y ese es el propósito de las narrativas también aquí. Que veamos que tú y yo podemos confiar en Jesús. Él es digno de nuestra confianza porque es Dios encarnado, quien murió por nuestros pecados. Cuando no lo merecíamos, Dios murió por nosotros. Y esa era la intención aquí de Jesús, hermanos, enseñarles a sus discípulos y a nosotros también que Jesús es Dios poderoso, quien tiene gobierno absoluto por sobre todas las cosas. No hay nada que esté fuera del gobierno de Dios. No hay nada que no esté sujeto a la mano poderosa de nuestro Dios. Todo cuanto existe está en la mano de nuestro Dios, incluidas, por supuesto, las leyes sobrenaturales o las leyes que rigen la naturaleza. Y dicho sea de paso, hermanos, milagro, eso es. Tristemente, hoy día a cualquier cosa se le llama milagro, pero un milagro es aquello que ejerce influencia, algo que traspasa aún las leyes naturales. Y este es por eso catalogado como un milagro. ¿Quién puede detener un viento? ¿Quién puede detener una tempestad? Solo Dios. Y el ver hecho, eso es un milagro. Bueno, el milagro que tenemos aquí es este: Jesús controlando la naturaleza, calmando la tempestad. Vamos a comenzar ahí con el verso 35, en el pasaje que es donde Jesús ordena pasar al otro lado del Jordán. Eso es lo primero que vemos en el verso 35. Jesús ordena pasar a sus discípulos al otro lado del Jordán. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día, hermanos, o aquel mismo día, se refiere a aquel día donde Jesús estuvo en la barca, a la orilla,
bueno, a la orilla se encontraba la barca, Jesús adentro, y en la arena, pudiésemos decir así, es donde se encontraba la multitud escuchando la predicación y la enseñanza de Jesús. Ese día fue un día extremadamente largo. Jesús estuvo enseñando durante todo el día. Es el mismo día también donde Jesús estuvo enseñando las parábolas que nosotros estuvimos estudiando. Es ahí donde se encontraba. Ese día fue un día de mucho trabajo. La instrucción de Jesús al atardecer o al anochecer, ya cuando ya era tiempo de descansar, porque recuerden, Jesús era 100% Dios, pero 100% humano, y él necesitaba también descansar. No era Superman, ya lo hemos visto, 100% Dios, pero 100% humano. Entonces Jesús le pide a sus discípulos o les instruye: vayamos, pasemos al otro lado. La intención de Jesús, amados, fue muy probablemente ir al otro lado, puesto que a aquel lado habría menos gente. De este lado se encontraba la multitud. Al otro lado, pues se encontraría un poco más deshabitado, porque del otro lado también vinieron a donde se encontraba Jesús. Así es de que él, tratando de descansar muy seguramente, les instruye a sus discípulos y les dice: vayamos al otro lado. Verso 36, si me acompañan ahí, verso 36. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Como pueden observar, hermanos, en lo leído, los discípulos van y despiden a la multitud. Dicen: ¿saben qué? El día se terminó, vayan a descansar. Despiden a la multitud, pero Jesús, estando aún en la barca, los discípulos lo toman y tratan de llevárselo para dirigirse al otro lado, al mar cruzar el mar de Galilea. Pero el texto nos dice que también estaban otras barcas, y esas otras barcas lo estaban siguiendo, tal vez, hermanos, por curiosidad. Algunos, me imagino, aunque el texto no lo dice con exactitud, pero algunos, como muchos de los discípulos de Jesús que eran pescadores, también tenían barcas, pues querían estar cerca de Jesús, ahí en sus barcas. Los que no tenían, pues estaban desde la orilla. Pero al escuchar muy seguramente o intuir que Jesús se va a trasladar al otro lado, estas barcas lo que hacen, o estas personas que se encuentran en las otras barcas, tratan ahora de seguir a Jesús, a ver a dónde va, a ver hacia dónde se dirige. Y ahí van entonces Jesús con sus discípulos adentro de la barca, y otras barcas acompañándolos también. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Aquí el verso 37 nos dice claramente que en medio del camino, en ese trayecto, hermanos, cuando se dirigen al otro lado, se levantó una violenta tempestad. El mar de Galilea está situado, amados, en geografía, en un acantilado, el cual está rodeado de montañas, montañas que tienen barrancas, son muy escrepitosas, son piedras también. Por esas laderas bajan corrientes de aire, corrientes fuertes de viento, y se introducen al lago. Pero en ese lago también se encuentran corrientes de aire frío uniéndose a corrientes de aire caliente del lago. ¿Y qué creen que es lo que sucede normalmente? Pues tempestades, se forman fuertes vientos. Es lo mismo que sucede como por ejemplo con los tornados. Los tornados son producto precisamente de la unión de vientos fríos y calientes, y es como se forma un tornado. Aquí estos vientos en el lago, así de esa misma manera se forman por el tipo de montaña, y eso sucede hasta el día de hoy. Las personas locales, las personas de la región, saben y conocen estas cosas, saben que en esos lugares hay vientos repentinos, y eso fue lo que sucedió en aquel día. Se vieron sorprendidos por una fuerte tempestad. Ahora veamos la reacción de los discípulos en el verso 38.
Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El texto aquí nos dice, hermanos, que el viento era tan fuerte que levantaba grandes olas. Jesús estaba en la popa, pero los vientos eran tan fuertes que estaban azotando a la barca y esas mismas olas se estaban introduciendo dentro de la barca. Y esto trajo que los discípulos se intrigaran, se asustaran, se sintieron en peligro. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Jesús según este verso? ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras los discípulos estaban ahí en la barca? Jesús estaba durmiendo en la popa y los discípulos estaban en peligro. Jesús, mientras tanto, durmiendo. También él sabía de lo que estaba sucediendo, pero él estaba dormido, tranquilo, con tranquilidad. Eso claramente nos dice el verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Algo que llama mucho mi atención es ver, hermanos, a los discípulos. Tenían miedo de morir. Los discípulos se encuentran acá y tienen temor, tienen miedo a morir. Digo que esto llama mi atención porque ¿a qué se dedicaban estos hombres? A la pesca. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados al día a día, la pesca era común. Alguien que sabe, que se dedica a la pesca, sabe que los vientos ocurren, los cambios de viento. Por eso los barcos, sobre todo los que tienen más tecnología, tienen este sistema que los orienta y saben cuando hay cambios de temperatura. Ellos, aunque no lo tenían, sabían que eso sucede. Hermanos, pero acá lo que está pasando es algo que es fuera de lo común. Un pescador no se va a asustar por un viento normal, típico o algo que está acostumbrado. Acá estos están asustados porque es algo fuera de lo común, algo fuera de lo ordinario. Y por eso ellos están asustados. Así que en ese miedo, en ese temor, ellos se levantan y lo que hacen es dirigirse hacia Jesús. Y se dirigen a él y le reclaman. Eso es lo que ahí mismo el verso 38 dice. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es un reclamo claramente. Es como si ellos le están diciendo: ¿no te importa que nosotros estamos a punto de morir? ¿No te interesa, no te preocupa que estamos a punto de morir por el oleaje, por esta fuerte tempestad que se acaba de venir en contra de nosotros? Las olas eran fuertes y estaban azotando la barca. Las olas eran fuertes y se estaban introduciendo a la barca. Existía el peligro de que ésta se llenara de agua. Así es de que Jesús toma acción ante el temor de los discípulos por la tormenta, y eso está en el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra que Jesús usa aquí de enmudece es la misma palabra que Jesús usó cuando cayó a los demonios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús estaba en las sinagogas, un hombre estaba sentado en la sinagoga, entre muchos, y esa persona estaba sentada en la sinagoga como cualquier otro día ordinario? Lo que él no sabía es que los demonios estaban dentro de él. Y cuando los demonios se expresan o quieren hablar a Jesús y querer decir: tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, Jesús lo que hace es: cállate, enmudece. Y los demonios se sujetaban. Es la misma palabra acá, hermanos, que Jesús está usando. Enmudece, le dijo al viento. Y el viento cesó. La tempestad calmó. Esto es maravilloso, hermanos. La naturaleza obedeció inmediatamente a la voz de Jesús. El viento y las olas al mismo tiempo. Nosotros sabemos que cuando hay fuertes vientos,
Lo último que se aquieta es el mar. El mar posteriormente se va calmando poco a poco. Ahí inmediatamente, hermanos, el viento cesó y las olas también. Vino una quietud. No sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿y qué pasó con las otras barcas que iban alrededor de Jesús? Estas barcas que iban acompañándolos en la travesía. Bueno, yo me imagino, hermanos, que estos no tuvieron, o para ellos no tuvo el mismo significado que tuvo para los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, los discípulos van en la barca con Jesús. Los otros van al lado, a la orilla, se enfrentan a esta tempestad, pero ellos no saben ni de dónde viene ni a dónde va, mucho menos saben por qué cesó. Los discípulos sí, ellos sí saben por qué cesó. Jesús le dijo a esta tormenta, cállate, enmudece, e inmediatamente sucedió. Es muy parecido a lo que nosotros estudiamos cuando estudiamos las parábolas. Las personas escuchaban el mismo mensaje de Jesús. Escuchaban que el reino de los cielos se había acercado por medio de la persona de Jesús. Que solamente por medio de Jesucristo podían ser salvos de sus pecados, perdonados de sus pecados. Muchas personas escuchaban el mismo mensaje, pero no todos procedían a la fe y al arrepentimiento. No todos entendían, ni siquiera los discípulos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Él los llama por separado y les explica las parábolas a sus discípulos. Acá, hermanos, es lo mismo que está sucediendo. Jesús está con sus discípulos y ellos están observando de primera mano lo que está sucediendo y qué es lo que hizo Jesús con esa tempestad. Ellos observaron de primera mano. Así es de que lo siguiente que tenemos en el verso 40 es una amonestación cariñosa de parte de Jesús a sus discípulos. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, Jesús en algunas ocasiones tuvo que amonestar a sus discípulos de manera fuerte. Había ocasiones donde era necesario. Pero en esta ocasión Jesús no los está reprendiendo en una forma fuerte, sino que los está reprendiendo de una forma cariñosa. Porque recuerden, ellos acusaron a Jesús anteriormente de no importarles. Eso es lo que hicieron. Fueron a Jesús a reprocharle. ¿No te importa que perecemos? Y Jesús durmiendo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han llegado a pensar así: Dios parece que está dormido mientras yo estoy en este problema, en esta tormenta. Jesús escuchó el reclamo de sus discípulos y sin embargo Jesús los está reprendiendo, pero de una forma cariñosa. ¿Por qué los está reprendiendo? El texto dice que la reprensión de Jesús hacia ellos fue porque son faltos de fe. ¿Por qué son faltos de fe? Quiero que se imaginen, hermanos, la cara de los discípulos. Imagínense, en primera instancia están asustados, sus rostros desencajados, sus cuerpos temblando porque piensan que van a morir. Esa es la primera imagen de los discípulos. Posteriormente, ¿qué sucede? Están asustados, pero ya están asustados por lo que acaba de acontecer. Asustados porque han visto cómo Jesús, con el hecho de solamente decirle a los vientos, a esta tempestad, enmudece, calla, y los vientos obedecieron. Así que Jesús les está amonestando, no por haber sentido miedo anteriormente, angustia o ansiedad, sino que los amonesta preguntándoles algo así. Después de lo que han visto, o sea, anteriormente, hermanos, todo lo que han caminado con Jesús, todo lo que han visto, todo lo que han observado, todo lo que han escuchado,
Y es como si Jesús les estuviera diciendo, después de todo esto que ha acontecido, ¿por qué están angustiados? ¿Por qué se encuentran en esta situación con miedo? ¿Por qué ustedes ahora mismo están con ansiedad? Eso es una pregunta válida que Jesús les está haciendo. Y eso es lo que significa. ¿Por qué son faltos de fe? ¿Por qué están en este estado de ansiedad? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están con temor? ¿Qué no han caminado conmigo? ¿Qué no han visto todo lo anterior? Es a lo que Jesús está haciendo referencia. ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, recuerden cómo comenzó el final del día. Cuando se van a las barcas, despiden la multitud, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción clara. Ellos sabían a dónde iban, al otro lado. Esa era una garantía, por tanto, de que iban a llegar. Jesús no les estaba diciendo, intentemos llegar al otro lado, ¿verdad que no? Les está diciendo, pasemos al otro lado. Eso era una garantía, pero perdieron de vista eso. Perdieron de vista todos los hechos portentosos que Jesús ya había hecho con anterioridad. Perdieron de vista prácticamente a Jesús. Perdieron de vista que Jesucristo es el Hijo de Dios poderoso, Dios encarnado, divino. Así que las aguas no los iban a ahogar, hermanos. En ningún momento ellos iban a perder la vida. Sintieron que iban a perder la vida, pero no iban a perder la vida. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y eso era una garantía que iban a llegar al otro lado. Pero perdieron de vista las palabras de Jesús. En un momento, de un momento a otro, ellos se llenaron de terror, se llenaron de angustia, de ansiedad. Y Jesús es como también si les estuviera diciendo, aún no me conocen lo suficiente. Aún no me conocen lo suficiente. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Eso es lo que afirma. Jesús también les estaba diciendo, prácticamente no me conocen aún lo suficiente. Hermanos, como también ya hemos dicho con anterioridad, los discípulos aún no tenían el entendimiento claro. Recuerden que hemos hablado, cuando hablamos de la predicación del Evangelio, hay personas que pueden entender ciertas cosas del Evangelio. Hay ciertas cosas que las personas pueden escuchar de oídos, mas no tienen un entendimiento. Tampoco proceden a la fe y al arrepentimiento en Jesús, porque nunca han nacido de nuevo. Continúan muertos en sus delitos y en sus pecados por el hecho de que nunca se han arrepentido de ellos. Y pueden escuchar, mas no entender. Pueden escuchar, mas nunca volverse a Dios. Los discípulos para este momento no tenían entendimiento. Todavía no conocían a Jesús. Eso vendría hasta después de la resurrección de Jesucristo. El pleno entendimiento de Dios lo tendrían después de la resurrección de Jesús. Porque recuerden ustedes que cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue la actitud de estos mismos discípulos? Desde el arresto incluso, hermanos, todos corrieron, abandonaron a Jesús. Jesús se quedó solo, lo abandonaron. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron a sus antiguos trabajos, volvieron a la pesca. No tenían el entendimiento aún. Fue hasta después de la resurrección cuando ellos entienden. Es cuando Dios les abre, Jesús les abre el entendimiento. Así es de que esto es lo que Jesús les está enseñando. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este pasaje? Considero, en primer lugar, que este pasaje nos enseña
que inevitablemente, amados, inevitablemente, las tormentas un día llegan a nuestra vida. Inevitablemente. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer algo para evitarlas. El hombre tarde que temprano se encuentra con adversidades. El hombre en esta vida en algún momento se va a encontrar con tormentas. En ocasiones llegan a nuestra vida de manera individual. A veces las tormentas, a veces llegan no solamente de manera individual, sino que también tocan a nuestra familia. En ocasiones las tormentas no solamente llegan a la familia, las tormentas pueden llegar, amados, a una ciudad. Las tormentas pueden tocar incluso a una nación. No olvidemos aquel día fatídico aquí en Estados Unidos. El hecho de las Torres Gemelas fue un día tempestuoso para la nación. Incluso muchos de nosotros que nos encontrábamos en nuestros países, o sea, no aún acá. Eso fue un shock a nuestras vidas. Fue un shock que afectó al mundo entero. Las tempestades no solamente llegan a un país, sino que también pueden llegar al mundo entero de una. Y esa es la realidad de las cosas, y son cosas que muy de común podemos perder de vista. Sobre todo el ser humano, la persona que se encuentra sin Cristo. La persona que se encuentra sin Cristo piensa que tiene el control de su vida, piensa que tiene el control de lo que está a su alrededor, pero la realidad es que no. Tarde que temprano el ser humano se encuentra con las tempestades de la vida. Y nosotros como cristianos, de la misma manera, amados, no estamos exentos. Muchas veces el temor, la ansiedad, el miedo va a llegar. Toca a nuestros corazones. En algún momento. Pero sepan, hermanos, que el vivir de continuo, con ansiedad, con temor, con miedo, eso es por falta de confianza en Dios. Es por falta de conocimiento de Dios. Cuando una persona vive de común, de continuo, con miedo, con temor, con angustia, con ansiedad, vuelvo y repito, es porque le falta conocer, profundizar en quién es Jesucristo. Si alguien ya es cristiano, alguien ha puesto su fe y confianza en Él, no es de Dios que toda la vida viva así, en ansiedad, en temor, en angustia y en dolor. No estoy diciendo que en algún momento de nuestra vida no lleguen esas cosas a nosotros, porque la verdad es de que nosotros vivimos en un mundo caído. Luchamos con el pecado del mundo y luchamos con el pecado de nuestro corazón. En algún momento esas cuestiones nos tocan. No estoy diciendo que no sea parte de, o que en algún momento no sintamos eso. A lo que me refiero, amados, es de que la voluntad de Dios no es que un cristiano viva todo el tiempo en incertidumbre, con temor, con angustia, con ansiedad, sumido. Cuando eso sucede, es por falta del conocimiento y de la profundidad en Jesucristo. Hace falta relacionarse con Él por medio de la Escritura. Ya he comentado en otras ocasiones también que, por ejemplo, cuando una persona está en ansiedad, está en temor, o estas circunstancias, estas cosas, mucho de eso tiene que ver con su vida. ¿Qué es lo que hace en su diario vivir? ¿Cómo está su alimentación, ejercicio? ¿Qué tanto duerme? ¿Es dependiente a fármacos o no? Todas esas cosas inevitablemente tocan nuestra vida. De alguna manera todas esas cuestiones influyen en nuestro estado de ánimo. Pero hermanos, la realidad es que el temor y la ansiedad no debe tener cabida en nosotros
como para que se quede ahí, como para que pose sobre nosotros. Necesitamos conocer más a Jesús, conocer sus promesas y confiar en Él, para que precisamente en esos momentos, cuando la tempestad llegue a nuestras vidas, nosotros sepamos tomarnos de lo que debemos tomarnos, que nosotros sepamos cómo reaccionar ante las adversidades. Yo sé que en círculos evangélicos, por ejemplo, cuando pasan tipo de adversidades, cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguna enfermedad, algo, todo, a estas cuestiones, hermanos, lo primero que les enseñan es: no lo recibas, recházalo, eso viene del diablo. Y tantas malas enseñanzas. Pero Jesús está enseñándoles a sus discípulos, y por tanto en extensión a nosotros, que las tempestades son parte de esta vida. En algún momento pueden llegar, y lo que les está enseñando a sus discípulos es lo mismo que nos enseña a nosotros. Debemos depender de Él, debemos confiar en Él. Amén. Que Dios nos ayude en esos momentos, hermanos, cuando lleguen las tempestades a nuestra vida. Lo siguiente que podemos aprender acá es que los milagros de Jesús aquí son reales. Los milagros de Jesús son reales. Hoy día abundan los teólogos liberales en seminarios, en iglesias, púlpitos, maestros de teología, donde argumentan que los milagros que están en la Biblia no son reales. Y estoy hablando, hermanos, también de maestros de seminario, vuelvo e insisto, que se adjudican ser cristianos, pero están enseñando que los milagros no son reales, que tienen un propósito y por eso están ahí. Pero amados, si nosotros quitamos los milagros de Jesús, ese es un gravísimo error. Los milagros están acá en los evangelios, en las escrituras, cumpliendo un propósito. Y el propósito es precisamente para que entendamos, como dije al principio, que Jesús no es un hombre común, no es un hombre ordinario. Nuestra fe no está puesta en un simple hombre. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Por eso nuestra confianza no cae en un vacío. Es como Pablo decía: nosotros no estamos aquí dándole golpes al viento. Entendemos que las personas que nunca han nacido de nuevo, que es lo que Pablo llama como las personas que no entienden las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de recibirse a sí mismo espirituales, es porque han nacido de nuevo. La persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados ve las cosas de Dios como una tontería, ve la Biblia como algo que no es real. Así es de que el objetivo de los milagros que vemos en las escrituras cumplen la función de enseñarnos que Jesucristo es Dios, que Él hizo estas promesas para enseñarnos que Él gobierna sobre todo, incluida la creación. ¿Qué ser humano tiene la facultad de ordenarle a una tempestad, decirle cállate, enmudece, y que ésta obedezca? Por supuesto, esto es real como cualquier otro de los milagros que nosotros vemos en las Santas Escrituras. Por eso Juan, en su evangelio, hermanos, en Juan capítulo 1, verso 1, Juan, quien también estuvo en este grupo de discípulos en la barca, él en su evangelio escribió en el capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, o sea Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando de Jesús, testificaron todos, amados, todos los discípulos que anduvieron con Él, testificaron acerca de la veracidad de la vida de Jesús, sus proezas, sus hechos, los acontecimientos, sus milagros. Por eso lo escribieron. Y no solamente lo escribieron, no solamente lo enseñaron, sino que estuvieron dispuestos a dar su propia vida
por algo que ellos vieron, observaron, palparon con sus manos, comieron con Él. ¿Quién en su sano juicio moriría por una mentira? ¿Quién en su sano juicio, sabiendo que es una mentira, estaría dispuesto a dar su vida? A menos que sepas que lo que viste, lo que escuchaste, es una verdad. Y es por eso, amados, que tenemos nosotros registros en los evangelios de milagros tan extraordinarios como estos. El siguiente punto, hermanos, que podemos extraer de acá es, porque esto es una verdad, nosotros no necesitamos de milagros modernos para creer en Jesús. Nosotros no necesitamos de milagros modernos para creer en Jesús. Los milagros que nosotros tenemos acá no son suficientes. Yo no necesito, el cristiano no necesita de más milagros para creer en Jesús. Por eso personas cuando vienen acá y vienen de un contexto donde están acostumbrados a que en cada domingo de servicio dominical se le presta a las personas el micrófono. Ay, la hermana Julana de tal o el hermano Julano quiere dar su testimonio. Oh, es que Dios hizo un milagro poderoso. Miren, hermanos, pongan atención porque este milagro está poderoso, dicen. No, su vida va a cambiar. A ver, hermana o hermano, y ahí se pasan como la hora, no, el pastor Augusto ya no tuvo que estudiar, no tuvo que prepararse, fácil. Hoy no va a haber sermón, pero sí vamos a tener un poderoso testimonio. Y las personas, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, nosotros no necesitamos, no dependemos de milagros modernos. No estoy negando que Dios no haga milagros. Dios hace milagros. Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Dios atiende nuestras súplicas. Dios atiende nuestras oraciones conforme a su soberanía. Y Dios sigue haciendo milagros poderosos, ciertamente. Pero nuestra fe no depende de esos milagros que Dios hace hoy. Nuestra fe depende únicamente, exclusivamente de los milagros que Jesús realizó, los cuales nosotros tenemos en su santa palabra. Esos, hermanos, ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra confianza. Si yo veo, escucho a alguien que dice, hermano, qué milagro tan grande, dígamelo, hermano, a ver, ¿qué hizo? Gloria a Dios, me gozo con usted. Glorifiquemos al Señor juntos, bendito sea su nombre. Pero eso en mi persona no es, es que escuché este poderoso testimonio. No, ya creo más en Jesús. Mi fe se ha fortalecido más. No, amados, nuestra fe se fortalece por medio del escrutinio de las Escrituras. Lo que nosotros tenemos como la santa revelación de Dios completa está en la Biblia. Ahí, amados. Así es de que nosotros no necesitamos de milagros modernos. Nosotros podemos confiar en Jesús por lo que nosotros sabemos y conocemos de Él. Nosotros podemos confiar en Jesús, hermanos, al saber que nosotros estamos en su barca. Nosotros estamos en su barca, así como los discípulos. Cuando llegan las tempestades a nuestras vidas, lo que tenemos que hacer tú y yo es depender de Él. Recordar sus promesas. Y ese es mi último punto. Cuando vengan las tempestades a nuestra vida, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer uso de lo que ya conocemos, de sus promesas, de su palabra, que Él nunca va a desamparar a los suyos, por ejemplo. Él es nuestro pastor, como leía nuestro hermano Miguel en el Salmo 23. Él es nuestro pastor. Él es el que cuida de nuestras almas. Jehová nuestro Dios nos pastoreará. Y eso es lo que hace día con día, pastorea nuestra alma, amados.
¿Cómo va a abandonar a una de sus ovejas? ¿Cómo va a abandonar a uno de los suyos por los cuales dio su vida en la cruz? Nosotros estamos en la barca de Jesús y nos dirigimos al otro lado, a la eternidad, a la eternidad. Así es de que por más fuertes que sean las tempestades en nuestra vida, amados, nosotros podemos tener seguridad, porque nuestra seguridad no está en nuestra fortaleza. Cuando Jesús les está diciendo, no tenéis fe, no está apelando a su orgullo humano, no está apelando, es que qué débil eres, no. No está diciendo tampoco que nosotros tenemos que sacar fuerza de nosotros mismos. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. Nuestra fortaleza depende de Dios. Amén. Él es nuestro Dios, Él es nuestro sustento, nuestra garantía, Él es nuestra suficiencia. Y Él sabe eso, que somos débiles. Pero lo que Dios sí demanda de nosotros es de que no perdamos de vista quién es Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.